ir acelerando el paso. Ahorita es una explicación para entrar bien de lleno al libro de Apocalipsis. Juan capítulo 1, versículo 4 y 5. Vamos a leer todos juntos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios. Señor, porque tú eres el Dios soberano que adoramos, Señor. Tu majestad es inmensa, Señor. Y nos postramos delante de ti, Señor, tan solo al recordar lo maravilloso que has sido para nosotros, Señor. Que sin merecerlo, tu gracia se extendió sobre nuestra vida, Señor. Y nos ha redimido, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo amado. Sin merecer nada de ello, Señor. Y Padre, ahora venimos ante ti. Que tu palabra venga a nuestra vida, Señor. Que tu palabra transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo, Señor, y saque aquella pus que todavía hay en nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, sea ese martillo que rompe la piedra, Señor. Padre, que tú obres poderosamente en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. De tal manera que Cristo sea más honrado en nuestra vida. Que Cristo sea glorificado cada día más en nuestra vida, Señor. Que Cristo, Señor, sea realmente el Señor, tanto en nuestros labios como en nuestras acciones, Señor. Gracias, Padre. En tus manos entregamos este momento, Señor, y te rogamos tu bendición en tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Podemos sentarnos, amados hermanos. Estamos leyendo un poco, les decía lento, ¿verdad? Porque es la introducción y entonces tenemos que ir explicando bien todo lo que vamos a ir viendo porque la introducción es fundamental, ¿verdad? Y entonces vemos que dice Juan, ¿verdad? Obviamente es Juan el apóstol, como vimos la clase pasada, ¿verdad? Juan el apóstol, ¿sí? Y luego dice a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Por qué estas iglesias? ¿Por qué el Señor escoge estas iglesias, estas 7 iglesias? Nada más habiendo un montón de iglesias en Asia. Había un montón de iglesias en Asia. Se cree que el cristianismo en ese entonces ya llegaba a 800,000 o 900,000 cristianos en el Imperio Romano. Entonces, ¿por qué el Señor escoge esas 7 iglesias? Vamos a verlo. Pero primero vamos a enfocarnos en algo bien especial que vamos a encontrar en el Apocalipsis vez tras vez. Y es el número 7. ¿Sí? El número 7 que nos habla de plenitud, de completo, de perfección, ¿verdad? Entonces lo vamos a encontrar varias veces en el Apocalipsis, como ahorita aquí a las 7 iglesias de Apocalipsis. Amén. Amén. También vamos a encontrar en el Apocalipsis 7 bienaventuranzas, ¿sí? Que se encuentran en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee, ¿verdad? En Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 16:15, 19:9, 20:6, 22:7 y 22:14. 7 bienaventuranzas. También encontramos 7 mensajes a 7 ángeles, a 7 iglesias, ¿verdad? Entonces estamos viendo el 7. Encontramos también, amados hermanos, esto en los capítulos 2 y 3. Encontramos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios. Encontramos también 7 alabanzas al Cordero en Apocalipsis 5:12, 7 alabanzas al Cordero. También encontramos 7 alabanzas a Dios el Padre en el capítulo 7, versículo 12. Encontramos 7 partes en el capítulo 14. Encontramos 7 seres celestiales, ¿verdad? En el mismo capítulo 14. Encontramos 7 espíritus delante del trono, en el que vimos 1:4. 7 estrellas en la diestra de Cristo, en el capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? ¿Qué más encontramos? 7 cuernos en Cristo, ¿verdad? Que simbolizan su poder absoluto. 7 ojos que significan su omnisciencia absoluta, ¿verdad? Pero aquí también encontramos otros 7 que no son muy buenos. Por ejemplo, las 7 cabezas del dragón y del anticristo, las 7 diademas en ellos, ¿verdad? Y las vamos también a ver. Entonces esas diferencias las vamos a explicar más adelante.
¿verdad? Pero tenemos que ver que el número 7 está vez tras vez tras vez en Apocalipsis. ¿Y por qué está ese número 7 tantas veces? Porque nos habla precisamente lo que les decía de la plenitud, de que el completo, que el plan soberano de Dios para este mundo ha sido completado. La revelación está completada. No hay nada más que añadirle. Por eso Apocalipsis es el último libro de la palabra de Dios, ¿verdad? Ya todo está revelado, el plan soberano de Dios que ha determinado desde antes de la fundación del mundo, terminará. Y ahí está en Apocalipsis cómo va a terminar todo, ¿verdad? Como Dios controlando todas las cosas en plenitud. ¿Amén? Amén. Entonces nosotros podemos ver esta parte del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ahora sí, ¿por qué esas iglesias en específico? ¿Qué tenían que ver esas iglesias para que Dios se dirigiera especialmente a ellas? Bueno, tenemos que verlo en tres formas, ¿verdad? En tres formas. Había una situación que estaba pasando singular en esas iglesias que posteriormente el Señor las va a utilizar para otras cosas que vamos a ver. Pero tenemos que ver que en primer plano el Señor está dirigiéndole directamente a esas iglesias. Es un libro dirigido directamente a esas iglesias, ¿verdad? Entonces, en un plano histórico era para ellas, desde el momento. Amén. Pero también, hermanos, como son 7 iglesias y hablamos de plenitud, entonces Dios escogió esas iglesias porque esas iglesias van a representar la debilidad y la fortaleza de todas las iglesias en todos los tiempos. Amén. Siempre ha habido iglesias que han perdido el primer amor, siempre ha habido iglesias que son bien fieles pero son perseguidas, siempre ha habido iglesias que tienden más hacia el libertinaje, hay iglesias que tienden hacia las doctrinas liberales o hacia las doctrinas de profecía y de la mujer, ¿verdad? Predicando, tomando autoridad en la iglesia. También vamos a ver, ¿verdad? Iglesias que hablan el evangelio de la prosperidad. Desde la Odisea ya se estaba viendo eso, ¿no? Entonces vamos a ver eso en todos los tiempos de la iglesia, ¿sí? Y estos son dos panoramas que no los vamos a tocar esta vez que estamos viendo Apocalipsis, porque ya lo vimos cuando dimos las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? En un culto de oración también, que dimos 7 predicaciones acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, donde tomamos estas dos partes, tanto el mensaje a la iglesia local, en referencia, y cómo nos hablaba Dios también a nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Pero también hay otro plano que es por eso que Dios también toma en cuenta esta iglesia muy probablemente, ¿verdad? Porque estas iglesias representan el periodo de la iglesia desde que inicia hasta que es consumada y arrebatada, ¿sí? Hasta que es llevada, ¿sí? Éfeso es la iglesia apostólica que todavía estaba viviendo ahí en los tiempos de Juan, cuando el Apocalipsis, ¿verdad? Luego viene Esmirna, la iglesia perseguida, porque después de Domiciano, que hablamos de ese emperador que persiguió tan cruelmente, siguieron otras persecuciones terribles a la iglesia, ¿verdad? Y entonces la iglesia fue muy perseguida en ese entonces, hasta que llegó Pérgamo, ¿verdad? Que es que la iglesia cuando Constantino llega al poder. Amén. Y entonces vamos a ir viendo así cómo se va desglosando hasta llegar a la última iglesia que vamos a ver en nuestros tiempos y que la estamos viendo ya. Por eso creo que indudablemente estamos cerca del arrebatamiento, ¿verdad? De la iglesia de la Odisea, con un evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva. No tengo necesidad de nada, estoy enriquecida, ¿verdad? Y ahí es cuando hay una iglesia orgullosa que produce náuseas al Señor. Amén. Es la única iglesia donde Cristo se representa afuera de la iglesia, ¿verdad? Donde Cristo está afuera de la iglesia, donde Cristo está tocando para que le abran, ¿verdad? Y no tanto para él entrar, sino para que la gente, él pueda entrar a la gente realmente, ¿verdad? Muchos lo utilizan para un mensaje evangelístico, pero está mal ocupado. Es Jesús tocándole a la iglesia, que la iglesia, sin darte cuenta, Jesucristo está afuera, ¿eh? Y eso es lo que estamos viendo hoy en nuestros días, ¿verdad? Los que estamos viendo en nuestros días. Entonces, muy probablemente por eso Dios, en su soberanía y en su omnisciencia, ¿verdad? Que sabe todo lo que va a acontecer y todo, eligió estas 7 iglesias porque representan todo esto. Amén. Amén. Entonces, Él está tomando esta parte. Por ejemplo, vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4, ¿quién lo ve?
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está, las cosas que se escribieron. Aunque Pablo está ahí hablando, ¿verdad?, de lo que se había escrito hasta ese entonces, es aplicable hasta hoy en día en Apocalipsis, ¿verdad? Las cosas que se escribieron, todo lo que hoy tienes en tus manos, han sido escritas ¿para qué? Para que tengamos esperanza y consolación, ¿verdad? Para que tengamos esperanza y consolación. Entonces, amado hermano, todo esto, el Apocalipsis representando estas 7 iglesias, nos están hablando que Cristo está a las puertas, ¿amén? Que Cristo está cerca de nosotros, ¿verdad? Y entonces entramos a algo muy especial. Juan dice, Juan a las 7 iglesias, luego que dice, gracia y paz a vosotros. No sé en qué momento de la historia no he encontrado en qué momento de la historia sucedió esto, que cambiamos el saludo bíblico por un saludo de hombre. Hoy en día, ¿cómo nos saludamos los cristianos? Dios te bendiga. Y sin saberlo, estamos diciendo algo que no es bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué no es bíblico? Porque ya tenemos toda bendición. Efesios 1:3, porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y entonces cambiamos el saludo que el Espíritu Santo inspiró, porque la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Y cambiamos el gracia y paz a vosotros. Yo lo digo porque yo últimamente, no sé si han visto, he cambiado últimamente a raíz de estar estudiando esto, ¿verdad? Pero tenemos que quitarnos esa costumbre, hermanos, porque sin lugar a dudas, todas las epístolas paulinas, por ejemplo, vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 7. ¿1 7? Sí, 1, 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Juan en el Apocalipsis, gracia y paz a vosotros. Pablo, la iglesia de Roma, gracia y paz a vosotros. No vamos a leer todas, pero, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 3, yo les voy a decir cuál vamos a leer. Está también gracia y paz a vosotros. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a nosotros. Gálatas 1:3, gracia y paz a vosotros. Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya vieron? Todas las epístolas de Pablo, vayan a todas las epístolas de Pablo y todas dicen gracia y paz a vosotros. Pero ahora no solo Pablo, ya vimos que Juan también en Apocalipsis, pero ahora veamos a Pedro, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Está. Y también en 2 de Pedro 1:2, precisamente versículo 1, el capítulo 1, versículo 2, otra vez, gracia y paz a vosotros. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos viendo que el Espíritu Santo inspiró que nos tenemos que saludar así, gracia y paz a vosotros. No un Dios te bendiga porque en primer lugar está mal bíblicamente, ni un Dios te bendice porque también está mal bíblicamente. ¿Acaso tendríamos que decir Dios te bendijo? ¿Verdad? Dios te bendijo. Pero la realidad es que tenemos que decirnos gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? Porque este saludo inspirado del Espíritu Santo tiene que ser gracia y paz a vosotros. Porque el cristiano siempre no solo necesita la gracia para ser salvo, necesita la gracia para perseverar en el camino del Señor, necesita la gracia para vivir una vida de victoria, necesita la gracia para soportar las pruebas, las tentaciones, las aflicciones, necesita la gracia para resistirse a las tentaciones del mundo, necesita la gracia para poder servir al Señor, necesita la gracia para llevar a su familia a los pies de Cristo, necesita la gracia para compartir de Cristo, necesita la gracia para convivir con los hermanos en Cristo. Por eso deseamos gracia. Amén, amén. Por eso deseamos gracia. Y paz. ¿Por qué paz? Paz muy probablemente el Espíritu lo tomó del saludo judío, Shalom.
pero tenemos que desearnos paz. ¿Qué paz? Esa paz que Dios nos da, esa paz que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Que en medio de las aflicciones, en medio de las persecuciones, en medio de las angustias. ¿Por qué paz? Porque todas las iglesias, todo aquel que quiera vivir en Cristo Jesús, padecerá persecución. Y necesitamos la paz que el Señor nos da dentro del corazón. Amén. Por eso es que nuestro saludo tiene que ser gracia y paz. Gracia y paz a ti, hermano, gracia y paz a ti y tu familia, ¿verdad? Si son cristianos, obvio, esto no podemos saludarlo a un inconverso, ¿verdad? Esto no se puede saludar a un inconverso. El saludo es entre cristianos, gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Tiene que ser y un ósculo santo. Si sienten algo del Señor, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros, lo que nos habla la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que entender esto y vivir eso, que siempre estamos necesitados de la gracia de Dios y que siempre estamos necesitando la paz de Dios, porque a veces vienen las aflicciones, las tribulaciones y perdemos la paz rápidamente. ¿Verdad? Entonces necesitamos la paz del Señor y necesitamos, es difícil, porque créanme que habrá sido difícil, ¿no? Ya estoy poniendo Dios y le borro. Gracias y paz, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados, tan programados a hacer eso, que lo hacemos, ¿no? Entonces la realidad es que es eso. Y no vas a encontrar en ni una epístola, ni en Hechos, ni en los Evangelios, ni en Apocalipsis, Dios te bendiga. ¿Verdad? No vas a encontrar. Sino que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Eso es lo que debemos desear, porque eso es lo que mejor le podemos desear a un hermano. Amén. Y luego dice Juan, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Aquí obviamente Juan se está refiriendo al Padre, ¿verdad? Va a ser el Padre, luego al Espíritu y luego a Jesucristo, la Trinidad aquí. Pero aquí en este se está refiriendo al Padre. No quiero meterme al griego porque en el griego hay algo así, está la traducción un poco complicada. Pero sí quiero dar a entender lo que quiere entender y lo que quiere dar a entender. Y aquí está el nombre de Dios. Yahvé. Es lo que quiere dar a entender. Aquí está el nombre de Dios. Nada más que no lo pone explícitamente. Lo pone en su sentido, ¿verdad? ¿Te acuerdan? Yo soy el que soy, yo seré el que seré, ¿verdad? Entonces Juan está diciendo el que es y que era y que ha de venir, ¿sí? Ahí hay otra traducción un poquito diferente, pero les digo, sería enredarlos un poquito, pero al final de cabo es Yahvé lo que está diciendo Juan. Yahvé, el nombre santo de Dios. ¿Y por qué aparece aquí otra vez el nombre de Dios? ¿Cuál es la razón que aparezca en esta parte de Apocalipsis? Bueno, creo, hermanos, sinceramente, ¿verdad?, que aunque también nos habla a nosotros, como lo vimos cuando vimos el nombre de Yahvé, ¿verdad?, nos habla a nosotros en el sentido de todavía no he mostrado todo mi poder a favor tuyo, ¿verdad? Y es un llamado también a las iglesias, que Dios Padre está al cuidado de ellas. ¿Se acuerdan, Juan, cuando Jesús dijo, también están en las manos de mi Padre, y mi Padre es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿verdad? Entonces, Dios todavía no ha mostrado todo su poder a favor de la iglesia, pero aquí hay un sentido todavía más fuerte. Aquí hay un sentido. Recordemos que el nombre de Yahvé, que Dios se reveló a Yahvé, ¿cuándo? ¿Cuándo reveló su nombre? Cuando sacó al pueblo de Egipto. Cuando iba a sacar al pueblo de Egipto, cuando lo iba a libertar de su esclavitud, ¿verdad? Y ahorita vuelve a aparecer el nombre de Yahvé. ¿Por qué? Porque en este tiempo Dios va a volver a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de su pecado y de la bestia. Y por eso es que se vuelve a revelar con este nombre, porque Él va a volver a libertar a su pueblo. Él va a volver a libertar. Él los va a exprimir como sucedió cuando en Egipto, ¿se acuerdan? Que Dios venía y mostraba mano fuerte a Faraón. ¿Y qué hacía Faraón después de que Dios le mostraba la mano fuerte? Se endurecía. ¿Y qué hacía con los israelitas?
Los oprimía más fuerte, ¿verdad? Pues ahora quiten esto y que hagan con esto los mismos ladrillos que tenían que hacer. Y Dios venía y le mostraba otro milagro poderoso, otra plaga, ¿verdad? Y Faraón se endurecía y ¿qué hacía? Pues ahora quiten esto también y que sigan haciendo lo mismo, y es más, ahora que produzcan más, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos cómo Dios iba apretando, ¿verdad? Hasta que logró libertar a su pueblo, lo sacó con mano fuerte. Lo mismo va a suceder aquí. Dios va a ir apretando a su pueblo con mano fuerte. ¿Para qué? Para libertarnos de su peor enemigo, ellos mismos, el pecado, ¿sí? Y también libertarlos del opresor, la bestia, ¿sí? Entonces es maravilloso que Dios se vuelva a revelar así, porque está hablándole a su pueblo de Israel, porque este libro va a ser de bendición, hermanos. Creo, la Biblia no lo está diciendo, ¿verdad? Pero yo creo personalmente que va a ser de mucha bendición. Aparte de Daniel, el libro de Apocalipsis va a ser de mucha bendición para el pueblo de Israel en ese entonces, porque cuando vean suceder estas cosas y empiecen a leer, ¿verdad? Van a ver que otra vez Dios se revela con el nombre de Yahvé aquí, que no lo había hecho, y entonces va a ser maravilloso para ellos. Por eso la iglesia desaparece a partir del capítulo 3 de Apocalipsis. La iglesia ya no está en Apocalipsis hasta el capítulo 19, y sin embargo entra Israel con los 144,000 en el capítulo 6 o capítulo 7, ¿verdad? Los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel, ¿sí? Y entonces vamos a ver que Dios regresa a su trato con Israel y los va a libertar con mano fuerte. Y al final, todo Israel, como dice Pablo, será salvo. Entonces es una maravilla. Por eso es que Dios está manifestando con ese nombre, con el nombre glorioso de Él otra vez, para que le entiendan y le comprendan el pueblo de Israel, principalmente, que Él viene a libertarnos otra vez, que Él es su libertador, que Él vino a libertarlos y a darles vida. Así que, amados hermanos, demos gloria al Señor por esto, ¿verdad? Pero también, obvio, como les repito, implica la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia va a estar también pasando momentos difíciles antes, y lo estamos viendo. Las organizaciones que se dedican a examinar la persecución de la iglesia, las cifras dicen va creciendo a nivel mundial. Cada vez son más países donde se incrementa la persecución hacia la iglesia. Así que, hermanos, tenemos que tener bien en cuenta eso, que en medio de cualquier situación que venga, Dios aún no ha mostrado todo su poder a favor de nosotros, y en el momento que más lo necesitemos, Él va a mostrar todo su poder a favor nuestro, a favor de nosotros. Amén. Entonces los creyentes podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que está gobernando todo. Él está sentado en su trono y nada se sale del plan que Dios tiene, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, después Juan de presentar al Padre, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son estos 7 espíritus? El Espíritu Santo. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Isaías 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7. El espíritu de Jehová y los otros 6. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, y es un espíritu de sabiduría, de conocimiento. ¿Qué más? Inteligencia, consejo, poder y temor. Entonces, volvemos al punto, ¿eh? Si el Espíritu de Dios está en nosotros, hay temor de Dios en nuestro corazón. Tiene que haber temor de Dios en nuestro corazón. Amén. Esto, aunque ya lo había dicho Juan y no lo vimos detenidamente, pero Juan ya lo había dicho anteriormente, ¿verdad? Entonces nosotros
estamos ahí, ¿verdad? En su mensaje a la iglesia de Sardis, el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus, Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Amén. Y Apocalipsis 5:6, por favor. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está. Entonces, ahí está hablando. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. ¿Quién envió el Espíritu Santo? Jesucristo. Bueno, el Padre, junto con el Hijo, enviaron al Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros podemos ver ahí, amados hermanos, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien está hablando aquí. Juan, entonces se está refiriendo al Padre, ¿verdad? Como el consumador, como el que dio el plan, el que llevó a cabo el plan, el Espíritu Santo que mediante su poder se llevó a cabo, ¿verdad? Y luego veremos Jesucristo, pero ahorita nos vamos a quedar ahí. Ahora, ¿por qué Juan va poniendo a Padre? Lo más lógico en la fórmula que hemos visto, que vemos en el Nuevo Testamento, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tercer lugar, ¿verdad? Porque es la tercera persona, no porque sea menos, ¿verdad? Pero aquí Juan lo cambia y Juan pone Padre, Espíritu Santo e Hijo. Eso fue interesante. Entonces, investigando, encontré algo bien especial que nos puede satisfacer un poquito este detalle. Que Juan muy probablemente tenía en mente el tabernáculo. ¿Sí? El tabernáculo de reunión, ese de la tienda, ¿verdad? Donde el lugar santísimo representaba al Padre. Recordemos que cuando Jesús murió, ¿qué pasó? El velo del templo, el velo del lugar santísimo, ¿qué sucedió? Se rasgó de arriba a abajo, significando que ya estaba a la entrada del lugar santísimo. Que ya estaba el acceso directo al Padre, ¿verdad? Como dice Hebreos, ¿verdad? Que busquemos oportunamente el socorro yendo al trono de la gracia mediante Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos acceso libre al Padre ahorita, por medio de Cristo, como nuestro intermediario, ¿verdad? Entonces, en el lugar santísimo, el Padre está representado por el Padre. Luego en el lugar santísimo, estaba el lugar santísimo, luego seguía otro lugar que se llamaba el lugar santo. En el lugar santo había un candelabro con 7 brazos y 7 tazas llenas de aceite, ¿sí? Que representan al Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Recordemos, en el Antiguo Testamento el aceite era derramado y se ungía a la persona que iba a ser rey o que iba a ejercer un ministerio de profeta o algún ministerio especial. Se ungía con el Espíritu Santo, se ungía con aceite, perdón. Entonces, Juan está simbolizando a ti. ¿Por qué va a terminar con Cristo? ¿Por qué creen, hermanos, que va a terminar con Cristo? Siguiendo lo del tabernáculo. Lugar santo el Padre, lugar santísimo el Padre, lugar santo el Espíritu Santo. ¿Y Cristo? Por su humanidad. No. De acuerdo al esquema del Porque por medio de él tenemos acceso. ¿Y por qué tenemos acceso? ¿No era porque era el lugar donde eran los sacrificios? El lugar donde eran los sacrificios. El patio. El patio. El atrio. O el atrio. Exactamente. Ahí, en el lugar del sacrificio. Cristo fue sacrificado por nosotros. Para que ahora tengamos al Espíritu Santo y tengamos acceso directo ante Dios. Por eso es que Juan cambia el esquema, ¿verdad? Y lo moldea de esa manera porque es lo que quiere hablarnos a nosotros acerca de la realidad que Cristo hizo en la salvación. ¿Amén? Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ver esa parte. Ahora, ya que toqué este tema, y aquí lo puse, de ungir, ¿verdad? Porque luego ahí dicen, no necesitamos nosotros ya ser ungidos. Si estás en Cristo Jesús ya no necesitas ser ungido. Hay gente que está pidiendo la unción del Espíritu Santo, pero eso es como la persona que está pidiendo el lápiz y lo trae en la oreja, ¿verdad? Los lentes y lo trae. Los lentes lo trae. O está pidiendo algo y lo trae en la mano, ¿verdad?
A mí me pasó una vez, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Y cuando me dice mi hermano, ¿lo traes ahí nomás? Entonces, a veces así nos pasa, hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, vamos a Efesios, por favor. Capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí está, ahora, fuiste. Cuando creíste, fuiste sellado, no por el Espíritu, con el Espíritu. O sea, el Espíritu es el sello de Dios. Y ese está morando ya en nosotros en cuanto creímos, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Vayamos también, por favor, a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 21. Ajá. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahí está. ¿Qué dice Juan? ¿Ustedes ya tienen La unción la del unción? Santo. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Si dices que no tienes unción, entonces es porque estás dudando que el Espíritu Santo esté dentro de ti. Pero la palabra de Dios es clara, nosotros ya hemos sido ungidos, amigos. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, ni modo que el poder de Dios esté afuera, el poder del Espíritu está afuera y el Espíritu Santo está adentro, ¿verdad? Como si se pudiera desprender él de algo. Por eso también Pablo, en Romanos, creo que es Romanos 5:4, si más no recuerdo, nos habla que cuando creímos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No va a ser derramado, ha sido derramado, ¿por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, es lo mismo, hermano, no podemos estar orando, Dios, dame amor por la gente, no. Dios, haz que el amor que has puesto en mí fluya y te muestre a los demás. Amén. Fluye y se muestra a los demás. Yo digo, muchas veces estamos orando, Dios, dame. Y Dios dice, ya te di. Solo tienes que creerlo. Ya te di. Por eso es la palabra de Dios, dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya tienes toda la bendición que necesitas para vivir la vida cristiana. Amén. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos viendo como este libro epístola, porque al final de cuentas Juan está haciendo un remitente y está haciendo una presentación, es como si fuera una epístola, ¿verdad? Entonces podemos decir que es un libro epístola, está para animar y exhortar a la iglesia de Cristo, ¿verdad? A que en medio de cualquier dificultad, de cualquier persecución, de cualquier angustia, ellos puedan depender del Espíritu Santo para poder salir adelante en la vida cristiana. Nosotros, como Cristo Jesús en su humanidad, Él dependió del Espíritu Santo. Él hizo la voluntad de su Padre, pero para poder hacerla en su humanidad, Él dependió del poder del Espíritu de Dios. Amén. Y Él nos dejó ejemplo, hermanos, para seguir. Él nos dejó ejemplo para seguir. Muchas veces, cuando leemos Romanos 7, versículos 24 y 25, lo leemos, por favor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Y entonces, si nos quedamos hasta ahí, hasta Romanos 7, 24, 25, tendremos que decir, wow, el cristiano es pobre, lleva una vida de pecado, pero a la vez sirviendo al Señor. Pero no, Pablo está hablando de que de repente va a haber vivencias así, pero hay algo muy importante que tomar en cuenta aquí. Hermano, la carta original no tenía capítulos y versículos, era todo corrido, ¿verdad? Se dividió en capítulos y versículos para poder entender un poco mejor, ¿sí? Pero lo real es que el capítulo 8 va dentro del capítulo 7. Pablo está diciendo, wow, qué debilidad tan grande, mas gracias doy a Jesucristo, ¿verdad? Que me libra de esto, aunque tengo esta lucha y esta batalla tan fuerte. Pero el capítulo 8
precisamente nos habla de la vida victoriosa en el Espíritu. La vida victoriosa en el Espíritu cuando nos rendimos a la voluntad del Señor y cuando nos rendimos a Él. ¿Cómo me puedo rendir al Espíritu Santo? Cuando estoy utilizando los medios de gracia, cuando estoy orando realmente, ¿verdad? Cuando estoy meditando en la palabra de Dios, me estoy congregando, estoy tomando la cena del Señor, hago ayunos, etc. Ya vimos los medios de gracia. Necesitamos tomarlos para que entonces el Espíritu tome control de nosotros. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 18. Bueno, 17 y 18. Vamos a leer 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está. 17 y 18. ¿Verdad? Sí. Y luego Pablo dice más adelante: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Pero aquí, hermanos, es algo bien interesante. Porque el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno? No es como algunos dicen que es de afuera hacia adentro, porque el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. La llenura del Espíritu es algo que parte de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es algo que parte de adentro hacia afuera. ¿Y qué es eso de la llenura del Espíritu? Pues yo tengo que ver el contexto, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5, donde Pablo habla de esto, que creo que es 5:18, ¿verdad? Estoy encontrando que Pablo está hablando precisamente de las luchas. Quítese la mentira, quítese esto, quítese el otro, no hagan esto, ¿verdad? Y Pablo dice: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo es porque el Espíritu ha tomado control de tu vida. Ha tomado control de la carne. Recordemos lo que dice Gálatas, ¿verdad? Que el Espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y si vivís conforme al Espíritu, viviréis, ¿verdad? Y a través del Espíritu nosotros podemos amortizar la carne, porque no es mediante nuestro poder, es mediante el poder de Él. Entonces, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo es porque llevo una vida dando fruto del Espíritu, mostrando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es cuando empiezo a dejar que el Espíritu controle, me estoy rindiendo a la voluntad del Señor. Amén. Esa es la vida llena del Espíritu. Esa es la vida en realidad llena del Espíritu. A ver, dame otro ejemplo de eso, porque a mí no me cuadra mucho. Bueno, ¿quién ha sido, hermanos? ¿Quién ha sido en toda la Biblia que más ha vivido la plenitud del Espíritu? El Señor Jesucristo. Amén, el Señor Jesucristo. Y entonces vemos a Él cómo andaba. Ahí es la muestra. Ahí es la muestra. Jesús venció a Satanás mediante el poder del Espíritu. Jesús venció las tentaciones y llevó una vida, ¿verdad?, ejemplar mediante el poder del Espíritu Santo, dependiendo totalmente de Él. Por eso Él dijo, ¿verdad?, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo va a venir a ustedes. Va a venir a ustedes. No es ningún éxtasis. No es ningún éxtasis. Porque Jesús no hizo ningún éxtasis. No es hablar en otras lenguas. Jesús no habló en lenguas. Y es el que recibió toda la plenitud del Espíritu. Toda la plenitud. Ningún cristiano ha recibido toda la plenitud. Cristo la recibió toda. Y su vida fue bien tranquila, bien controlada, dando fruto del Espíritu Santo. Ahí es donde en verdad hay una muestra de que estás lleno del Espíritu Santo, de que estás bien ante Dios, de que está tu vida, ¿verdad?, la estás dejando, rindiéndote a la voluntad del Señor y rindiéndote a la obra del Señor. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso es que, ¿verdad?, el Señor aquí está hablando acerca de esto.
Y está diciéndonos a nosotros, Juan, hablándonos, ¿verdad? Que a través del Espíritu, hermanos, nosotros como iglesia en este saludo a las 7 iglesias les está hablando. Y les está dando este mensaje. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. ¿4, 18 y 19? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén, hermano. Ahí está. Eso es vivir. Traer libertad a los cautivos. ¿Cómo les traigo libertad a los cautivos? Predicándoles el Evangelio de Cristo. Es como Dios rompió las cadenas de nosotros. Entonces, nosotros vemos que cuando alguien vive la plenitud del Espíritu es porque está viviendo una vida totalmente a la voluntad del Señor. Yo sí puedo orar, Señor, lléname de tu Espíritu. Amén. Pero en el sentido que tu Espíritu tome todo el control de mi ser. Todo el control de mi vida. Para que así yo pueda glorificar a Cristo. Y no por nada, ¿verdad? En 5:18, en 6, viene la batalla espiritual en nuestras vidas. Y es cuando Pablo dice, tomen toda la armadura de Dios. Y dentro de esta al final, de decir, ¿verdad? La espada, el escudo de la fe, ¿qué viene? La oración y súplica en el Espíritu. Cuando tu vida está rendida al Señor. Eso es, hermanos. Eso es. Te digo, desgraciadamente, ¿verdad? Algunos lo convierten en un éxtasis, pero no, es una vida controlada por Él. Y es por eso es que está diciendo aquí Juan. O sea, el Padre que ha diseñado todo el plan de salvación y que su poder está a favor nuestro. El Espíritu Santo que está obrando en nosotros para que podamos llevar una vida de victoria. Entramos al versículo 5 y ya empieza a hablar. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Hasta ahí nos vamos a quedar. Más bien hasta el primogénito de los muertos. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Verdad? Y aquí la palabra fiel en el griego es pistos, que significa fiable, confiable, digno de confianza, ¿verdad? Y es más todavía que ser creyente. ¿Por qué? Porque ser creyente significa que tú has confiado en Dios. Pero ser fiel significa que Dios confía en ti. Amén. Que Dios confía en ti. ¿Qué quiere decir? Que mi vida, en cierta forma, y vamos a ponerlo entre comillas, le da confianza a Dios, como Abraham, como Job, como Daniel, como Pablo, que pudo decir ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y no por nada tampoco Pablo así saluda, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Perdón, es el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santo, a los apartados, ¿verdad? Y pistos. Pistos. Bueno, no solo tenemos que ser santos, tenemos que ser fieles. Si hemos recibido la gracia del Señor, no solo tengo que buscar ser santo, tengo que ser fiel al Señor. Tengo que serle fiel hasta el final. Esa es una característica, la perseverancia de los santos. Ser alguien en el cual Dios sea digno de depositar algo en nosotros, que nos confíe algo.
Él nos está confiando algo muy precioso, glorioso y maravilloso, el Evangelio de Jesucristo, para confortar a los cristianos y para hablarle a los que están afuera y necesitan oír el mensaje. Yo, si soy una persona fiel, el Señor me ha confiado eso. Pablo dice que le ha confiado el Evangelio. También nos habla a nosotros. Dios te ha confiado a ti y a mí, hermanos, el Evangelio de Cristo, para que nosotros lo transmitamos a otros, para que nosotros a través del Evangelio de Jesucristo también alentemos a los hermanos que se están debilitando, para que también hablemos a los hermanos que están equivocados en doctrina, para que también nosotros nos confortemos con el mismo Evangelio y que seamos fiables al Señor, que Dios nos ha confiado el tesoro. Por lo tanto, una persona fiable no va a adulterar ese tesoro. No adulterar, porque Dios se lo ha confiado. Cuando Dios nos salvó, nos confió el Evangelio. Por eso Pablo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Apocalipsis 3:14. Y escribí al ángel de la iglesia, la Odisea, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Fíjense aquí, Jesús le añade a fiable, verdadero. Aletinos, que también se puede traducir genuino, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Alguien que no engaña, que no falsifica. Ni se engaña él mismo, ni engaña, ni falsifica. ¿Amén? Entonces Jesús nos está hablando acerca de eso. Y Él nos dice, yo les estoy dando ejemplo para que sigan mis pisadas. No solo debemos de ser fiables, debemos de ser auténticos, genuinos. Hermanos, genuinos realmente. Que no haya un rasgo de hipocresía en nuestro corazón. Que no nos estemos engañando a nosotros mismos. ¿Verdad? Porque Dios quiere que seamos aletinos, que seamos genuinos, verdaderos. ¿Sí? Y eso es lo que Él nos está diciendo. Él dio testimonio fiel. Jesús, estando aquí en la tierra, dio testimonio fiel del Señor, a tal grado que no le importó si la gente se enojaba, que no le importó si lo querían apedrear varias veces, como nos hemos visto ahorita en el Evangelio de Juan. Que le dijeran samaritano, que le dijeran demonio tienes, estás endemoniado, eres hijo del diablo, Beelzebú está contigo. Él siguió fiel, a pesar de que lo escupían, a pesar de que lo maltrataron y lo llevaron hasta la cruz. Él siguió siendo fiel y genuino al Señor. Así es como nosotros. Él nos ha dado el ejemplo de cómo tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Fieles y verdaderos. Que no haya una falsedad en nosotros. Porque como dice Pablo, Dios no puede ser burlado. No nos engañamos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, amados hermanos. ¿Sí? Él sufrió todo esto por ser fiel al Padre. Amén. Amén. Recordemos también las palabras del Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:10, por favor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está. El Señor hablándole a una iglesia, por si teníamos alguna duda, ¿va? Ahí está el Señor hablándole a la iglesia y diciéndole, sé fiel, sé pistos hasta la muerte. Sé pistos hasta la muerte. Y Apocalipsis 2:13, por favor. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. Vean cómo el Señor Jesucristo está hablando de un hombre carne y hueso, Antipas, que fue pastor de esa iglesia, según algunos libros. ¿Y cómo lo denomina el Señor? Fiel. Mi testigo fiel. fiel. Oh, hermanos,
Señor pueda decir eso de nosotros. Pero ¿sabes cuál es la única forma de lograrlo? A través de una vida rendida al Espíritu. A través de una vida rendida al Espíritu. Yo puedo decirlo y quiero decirlo así para no verme tan feo, pero puedo decir como Pablo, aún no lo he alcanzado, pero quiero alcanzarlo. Quiero ser un testigo fiel del Señor. Quiero que Él me haya infiel en todas las cosas. En todo. Ese debe ser nuestro anhelo, hermano, nuestro enfoque, ¿verdad? Que debemos de tener. Igual Pablo escribiéndole a Tito, Tito capítulo 2, versículo 10, perdón. Dijo que sea, 2:10, capítulo 2, versículo 10. Dos días. no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pues ahí está Pablo diciendo. Tenemos que ser fieles en todo. ¿Para qué? Para adornar la doctrina de Cristo. Para que la gente pueda ver que la doctrina de Cristo es real, es verdadera. ¿Cómo puedo llegar con el Evangelio de Cristo y decirle, mira, Cristo es salvación y te cambia? Y la gente te diga, ¿y a ti qué te cambió? No, es que Dios apenas está operando en mí. He visto a muchos cristianos poniendo en su Facebook, Dios está en reparación en mi vida, por tanto no me critique. No, esa es una tontería. Esa es que queremos justificarnos de lo que estamos haciendo. No me critique, Dios está obrando en mí. En cambio, gente que no conoces, debería de ayudarme, esforzarme. O sea, pidiéndole al mundo que te ayude a que seas cristiano. Cuando nosotros tenemos que mostrarle al mundo que el poder de Dios sí transforma y es real. Cuando nosotros tenemos que mostrarle al mundo que el Evangelio que estoy predicando es cierto porque ha cambiado mi vida. ¿Cómo le puedo decir que va a cambiar su vida cuando mi vida no está ni cambiada? Cuando me oyen decir malas palabras, cuando me oyen que estoy en sitios que no debo de estar, cuando me ven en sitios que no debo de estar, cuando estoy haciendo cosas que no debo hacer. ¿Cómo la gente? Y la gente me está viendo. Entonces voy y le digo que Cristo cambia su vida. Y nos dice, bueno, háblame cuando te cambie la tuya. Y entonces hablamos. Y dice, el primogénito de los muertos. ¿Qué significa aquí el primogénito? Bueno, primogénito en la Biblia tiene dos sentidos. Uno, el primero, ¿verdad? Como el que nace, el que abre la matriz de la mujer, ¿verdad? La primogenitura, el primogénito. O puede también ser el más eminente, ¿verdad? También esas dos se manejan en la Escritura como primogénito. Y aquí en Cristo se aplica a los dos. En este caso que está hablando del primogénito de los muertos, se está aplicando a los dos. ¿Por qué? Alguien me podría decir, Edgar, gente resucitó de los muertos. Sí, pero fueron resucitados por el poder de Dios. Pero en la resurrección de Cristo, Él, la Trinidad involucrada, resucitó. Porque también mediante su poder, dice la Escritura, mediante el poder del Padre, mediante el poder del Espíritu y mediante su propio poder, Jesús resucitó de los muertos. No tuvo que venir alguien, como Jesús cuando vino a la cueva de Lázaro, a la tumba de Lázaro, perdón, ¿verdad? Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Nadie vino a decirle a Jesús, Jesús, sal fuera. No tuvo que venir un Eliseo, un Elías, para resucitar. Él resucitó solo, ¿verdad? Y resucitó con un cuerpo glorificado, incorruptible. Por eso es el primogénito en ese sentido, de entre todos los muertos. Es el único. Hasta ahorita nadie ha resucitado con otro cuerpo glorificado.
Nadie. Él es el único, por lo tanto es el primogénito. Y en el sentido también de la otra palabra, el más eminente de todos, que ha resucitado de los muertos, porque eso es obvio, Él es el Señor, que ha vencido a la muerte y a Satanás y les quitó las llaves de una vez por todas, y lo vamos a ver en una de las iglesias, ¿verdad? Que tengo la llave del Hades. ¿Sí? ¿Sí? Jesús ha derrotado de una vez y definitivamente a la muerte. Él derrotó a la muerte. Los demás no. Él sí la derrotó. Por lo tanto es el más preeminente de entre todos los que han resucitado de los muertos. Él es el Señor. Y ahí va entonces Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí está. Ahí está. Es otra vez Pablo también diciendo el primogénito. Y esta palabra no es otra más que un cumplimiento del Salmo 89, versículo 27. Yo también. Yo también le pondré por el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ahí está. Yo también le ¿qué? Le pondré, una versión dice, yo le daré los derechos de primogenitura. Entonces, nosotros podemos ver la promesa de Dios que ha cumplido a David en Jesucristo. En Jesucristo, a quien todo ha sido sometido. ¿Verdad? A quien todo ha sido sometido, por eso el primogénito de los muertos. No solo es que resucitó de los muertos, sino que ahora está sentado a la diestra del Padre como Señor y soberano de todas las cosas. Ahí está nuestro Señor. Por lo tanto, ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Amén. Y quiero aquí un pensamiento que dijo uno de los teólogos. De la tierra salió Adán como ser vivo que había de morir y acarrear la muerte a su descendencia. De la tierra salió Cristo para vivir y ser causa de vida para todos los que creen en Él. El primogénito de los muertos. Adán nos llevó a la muerte espiritual. Cristo nos lleva a través de su muerte y resurrección a vida espiritual, a todo aquel que cree en Él. Hasta ahí vamos a quedarnos. Vamos a dejar pendiente el soberano de los reyes de la tierra. Y quiero que inclinemos nuestra cabeza y meditemos un poco en lo que hemos visto, hermanos. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos dejando que el Espíritu nos llene? ¿Estamos orando al Señor? ¿Lo estamos buscando en oración? ¿Lo estamos buscando en oración diaria? ¿En meditación diaria de la palabra? Estamos buscando congregarnos lo más que podamos. Porque es donde Dios obra en nosotros. Como dijo el salmista, que ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Cuando nosotros cumplimos todo lo del Señor, vamos a tener una vida, hermanos, controlada por el Espíritu. Y si antes pecabas una vez a la semana, tengo por seguro que ahora vas a pecar menos, mucho menos, y cada vez menos. Porque Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. En una vida de humildad hacia Él. Así está nuestra vida. Dios puede decirnos que somos testigos fieles de Él. ¿Tú
puedes decir, Señor, soy un testigo fiel tuyo. Y si no, es momento de arrepentirnos y de decirle al Señor y clamar a Él, Señor, te he fallado, pero hoy quiero ser un testigo fiel de Cristo. Hoy quiero ser un testigo fiel de Él. Señor, quiero ser aquel en el cual tú confías, en el cual puedes depositar algo, Señor, y vas a ver que lo va a cuidar. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por tu palabra, Señor. Padre, perdónanos, porque si hay algo que nos ha distinguido, creo que es la infidelidad. Creo que estamos lejos de llamarnos testigos fieles. Y hoy venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor. Y queremos ser como Antipas, que tú puedas decir, mi testigo fiel, mi testigo fiel, el que da testimonio de mí fielmente, sin adulterar, sin cambiar, sin tratar de acomodar, sin tratar de agradar a la gente, el que en su vida refleja realmente un testimonio, que podamos serlo, Señor, que podamos ser individualmente, Señor, cristianos fieles, testigos fieles, y también, Señor, como iglesia, que somos como un cuerpo en Cristo Jesús, podamos ser una iglesia testiga fiel de ti, Señor, testiga fiel de ti, Señor, que podamos alumbrar, Señor, no importa lo que el mundo pueda decir de nosotros, lo importante es lo que tú digas de nosotros. Eso es lo importante, Señor. Perdónanos y ayúdanos a dar un testimonio fiel. Te lo pedimos en el nombre glorioso y maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Luego este lugar a mi hermano Diego.